noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Vamos a continuar con la serie de entrevistas a fondo con los candidatos a la presidencia de la República. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos. Hoy nuestro invitado es Fernando Villavicencio. Él nació en Alausí, provincia de Chimborazo, tiene 59 años, 3 hijos y está casado con Verónica Zarauz. Gracias, Belén, y es importante saber qué estudios, preparación tiene nuestro invitado. Fernando Villavicencio es licenciado en Periodismo y Comunicación Social, título que lo obtuvo en la desaparecida Universidad Cooperativa de Colombia. ¿Y cuál ha sido su trayectoria en el ámbito público, por favor? Claro, Andrés, su vida pública empezó en el año 1995, en el que colaboró con la fundación de Pachacutic. En cambio, en 1996 ingresó a Petroecuador, en donde se convirtió en sindicalista. En el año 2009 fue asesor en ese entonces del asambleísta Clever Jiménez y fue acusado por el expresidente Rafael Correa de injurias y hackeo. En 2014 fue sentenciado a 18 meses de prisión, pero se refugió en la comunidad de Sarayaku, en la Amazonía ecuatoriana, para evitar su detención. En el año 2017 se exilió en Lima, Perú, y nuevamente un juez ordenó su captura. Ha sido reconocido por varias investigaciones relacionadas con el mundo petrolero y también fue parte de la investigación denominada Arroz Verde, que dio inicio al caso Sobornos 2012-2016, con el cual se sentenció al expresidente Rafael Correa y varios ex altos funcionarios. En el año 2021 ganó una curul en la Asamblea Nacional por la Alianza Honestidad, conformada por el movimiento Concertación, liderado por César Montúfar, y el Partido Socialista Ecuatoriano. Fue presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea disuelta. Bien, vamos a empezar. Fernando Alcibiades, ¿alguna vez usó ese segundo nombre? Solo para referirme a mi padre, Juan Andrés. Alcibiades. Así se llama mi padre. ¿Y en el colegio, en la escuela, le hacían bullying por eso o no? No, me decían Adú. Adú, ese era el apodo que usted tenía. Sí, por amigo, pana. Ya. Fernando, ¿quién o quiénes financian sus campañas, sus ofensivas de investigación periodística? Financian la sociedad civil, financia la gente que quiere transparentar los casos y financia, en el caso de los portales periodísticos en los que he trabajado, como financia cualquier medio de comunicación. ¿Hay algún grupo poderoso que está atrás de esas investigaciones? Ningún grupo poderoso, es la gente sencilla, los ciudadanos de este país. ¿Usted sería partidario, por ejemplo, de establecer en el Ecuador la eutanasia, al igual que se hizo en Colombia? No. No es partidario. No soy partidario. Si hay una persona en condiciones terminales en su salud, desconectarle podría ser un auxilio humano incluso. Respeto la decisión y el derecho a la vida. ¿Qué destino tendría la refinería de Esmeraldas, esta explanada, perdón, no, la del Pacífico, esta explanada que hay en Manabí? Iniciaré una acción penal integral, una nueva investigación integral por uno de los mayores atracos de la historia de este país, como fue destinar 1.523 millones de dólares en el gobierno del prófugo cuando no existía ningún informe con sustentos para levantar un proyecto petroquímico, sin petróleo de Venezuela, sin crédito de China. Ese fue un gran negociado liderado por Jorge Glass, donde se pagaron millonarios sobornos, contratos a dedo adjudicados a Odebrecht. Así es que todos los responsables de ese atraco millonario tendrán que ir a la cárcel y vamos a recuperar el dinero robado. ¿Qué va a hacer con la explanada? Con la explanada puede haber un proyecto que está liderando el gobierno actualmente, el gobierno de Lasso, de creación de un proyecto eólico, de generación eólica. Ese proyecto también tendrá que ser auditado. ¿Es partidario usted de rehabilitar los ferrocarriles del Estado? Creo que es un proyecto viable, podría hacerse en conjunto con la propiedad, con la iniciativa privada, una alianza con una empresa privada. Alianza público-privada. Exactamente. ¿Tiene una idea de los costos que podría significar aquí? El gobierno de Correa gastó 407 millones en un proyecto fracasado. Y eso también hay que auditar. Es decir, 407 millones botados a la basura. ¿Cuál es el rol del Estado en esto que usted señala de lo público y privado? Ahí se define la ideología. Yo soy partidario, Andrés, de un Estado absolutamente abierto que garantice libertades,
que respete el capital privado extranjero y nacional, el capital limpio, la economía sana, que respete libertades de los ciudadanos, periodismo libre, que respete los derechos humanos, es decir, un Estado absolutamente moderno. Por ejemplo, algo para privatizar del Estado que pase a manos privadas. Yo soy partidario de la eficiencia. Si hay una empresa pública que es eficiente, hay que apoyarla. Si hay una empresa pública que es ineficiente, podríamos hacer una empresa de economía mixta, por ejemplo, en el caso de CNT. Yo creo y soy partidario de crear una empresa de economía mixta, asociarnos con una gran compañía internacional para llevar adelante un proceso muy competitivo y de equilibrar el mercado. Las empresas privadas también carecen o son centros de corrupción. Por ejemplo, tenemos compañías como Claro y Movistar que entregan servicios de mala calidad y a precios muy costosos. Es decir, no es patrimonio ni del Estado ni del sector privado la eficiencia. Y ese tema, justamente la renegociación o el nuevo contrato de la concesión de las empresas telefónicas de celulares. Le hago esta pregunta, Fernando, porque el gobierno creo que lo ha pateado, como se dice coloquialmente, lo ha postergado en cuanto a la resolución. Muy buena pregunta, Andrés. Yo le pedí al presidente Guillermo Lasso hace más de un mes que me remita a mi despacho la información, los estudios de valoración de las frecuencias hasta la fecha. Sé que tienen bajo reserva esos estudios, eso es muy importante, y sé que hay cifras absolutamente sospechosas que perjudican al Estado ecuatoriano. Por eso le he pedido y le pido públicamente al presidente Lasso, no firme esos contratos, permita que mi gobierno lo haga. ¿Para qué? Para garantizar tres cosas, Andrés: conectividad total al sector rural, en las vías de todo este país, porque uno sale de una ciudad y ya no hay conexión. Y tres, tarifas bajas. Y principalmente garantizar Internet a los sectores rurales, a los niños y jóvenes de este país. Es decir, sobre esas bases tiene que firmarse estos contratos. Y reitero, mi posición es que CNT se asocie con una gran empresa internacional para fortalecer y equilibrar el mercado. En el caso de CNT, esa es un área estratégica, ¿tendrá dificultades usted? ¿Por qué? Porque es una empresa que debe estar en manos del Estado. Pero si el Estado no tiene recursos, podemos asociarnos con una empresa transnacional. Además, anuncio, Andrés, que parte de mi gobierno será la revisión de la autorización para la construcción del cable submarino que provee de Internet al Ecuador y que está en manos del señor Tomislav Topic de Telconet. El cable submarino es un recurso estratégico del Estado ecuatoriano y no puede ser manejado y controlado y ser de poder de una empresa privada. Es un recurso estratégico del Estado. Puede ser operado por una empresa privada, pero tiene que ser controlado por el Estado ecuatoriano. ¿Y el Estado no controla este momento? No controla el Estado ecuatoriano. ¿Qué ocurre con ese servicio Es de propiedad exclusiva del señor Topic y de La Telconet. dependencia de la telecomunicación internacional está en manos de esa empresa. Mañana la empresa Telconet puede apagar el botón y nos desconecta. ¿Y qué va a hacer usted? Lo que acaba de señalar, revisar ese contrato. A revisar, no hay un contrato, hay una autorización. Vamos no a es revisar con contrato, es con autorización. Todo el procedimiento de autorización durante el gobierno de Correa, de Jorge Glass, para la construcción del cable submarino. El cable submarino ecuatoriano es de propiedad y debe ser de propiedad del Estado ecuatoriano. Pero acaba de decir que no es de propiedad. Pero no es. En mi gobierno vamos a revisar todo ese proceso. Reitero, buenos contratos con Claro y Movistar se quieren, si no se van del país y convocamos a un nuevo concurso internacional. Segundo, empresa de economía mixta con CNT para equilibrar el mercado. Y tercero, vamos a revisar el cable submarino. ¿En año y medio se puede hacer eso? Pero claro, con voluntad y valentía un gobierno lo puede hacer. ¿Cuál es la primera batalla que usted va a implementar para lograr consolidar en su gobierno? En el tema de la seguridad. No, eso vamos a ir más adelante. En el tema de la política, del gobierno, de la gestión. Por ejemplo, demostrar que hay un gobierno valiente, que hay un gobierno con liderazgo. Con una asamblea de oposición. Vamos a tener un poderoso bloque de legisladores, según todas las encuestas, vamos a llevar un poderoso bloque. Además, Andrés, yo creo que este país no va a perder la memoria. ¿Para qué sirvió la muerte cruzada, Andrés y compatriotas? Se fueron impresentables violadores, gente que no paga pensiones alimenticias de sus hijos, gente con glosas, gente con acciones penales. Lo mínimo que debe pasar en este país es que el pueblo ecuatoriano no vote por ellos. Llevemos a la Asamblea Nacional gente buena, gente decente, para aprobar leyes como la extinción de dominio,
la generación de empleo, el poder local, la ley de inteligencia, tantos proyectos de ley que vamos a llevar nosotros a la Tenemos Asamblea preguntas de Nacional. nuestra audiencia. Vamos a poner en consideración de ustedes y de nuestro invitado una pregunta que ha formulado una de las personas que ha tomado contacto con nuestro canal. Y tiene que ver justamente con asuntos que refieren lo siguiente. ¿Qué características tendrán los colaboradores que le acompañarán en caso de ser elegido presidente? Uno de los problemas recurrentes de todos los gobiernos es que se rodean de incapaces y corruptos. Ninguna persona que haya sido parte de los gobiernos pasados, que haya recibido sobornos de ninguna compañía, serán parte de mi gobierno, Andrés. Ningún corrupto. Ninguno que trabajó con el gobierno de Correa será parte de mi gobierno. Mi gobierno será un gobierno de concertación nacional que buscará 3 o 4 grandes objetivos, más o menos recurriendo y recuperando el momento histórico de Clemente Yerovi. Un gobierno de transición de un estado de inseguridad, de violencia, de mafias, a un estado de seguridad y tranquilidad. ¿Cómo es eso? Un gobierno con los mejores talentos. Yo no represento a ningún poder fáctico, a nadie. Represento a la sociedad civil. Yo soy un periodista, nada más. ¿Cómo será su equipo de gobierno? Con los mejores talentos de las 2 o 3 universidades. nombres. Estamos trabajando en eso, pero los mejores talentos de la universidad. Le voy a contar qué le dije a la Federación Médica Ecuatoriana y a todos los colegios de médicos del país. Ustedes van a poner el ministro de Salud. Ellos. Ellos. Pero ¿Por usted qué? no es el presidente. Pero ellos van a poner a los mejores talentos. ¿Por qué yo tengo que poner? Si yo no represento, ¿a qué represento yo? Yo fui elegido por ellos. El ministro de Educación, ¿quién va a ser? El mejor talento de la educación de este país. ¿Quién va a ser el ministro de Petróleos? Un experto en ese petróleos. concepto de gobierno de concertación, pongámoslo así. Exactamente. Cada uno rema por su lado. De eso se trata. No, el gobierno tiene que tener una dirección. Andrés, Si no, el barco o el navío va a estar ahí ¿la sin dirección saber. cuál es? ¿La dirección cuál es? La seguridad, el empleo, la lucha contra la corrupción, el tema de salud, el tema de la educación. Esos son los grandes referentes que vamos a tener. Y todo el gabinete está orientado a eso, nada más. ¿Qué ha pasado con los gobiernos que han venido? Que vienen con todo el equipo de ministros. ¿A quiénes representan? El problema es que no tienen equipos y No tienen que vienen. recurrir a esto, como usted señala. Vienen con los amigos, Andrés. Vienen con un grupo de amigos. Se acabó. En mi gobierno van a estar los mejores talentos. La gente de la sociedad civil, de los pueblos indígenas. Un gobierno de concertación nacional. Eso es lo que requiere el Ecuador. La sociedad ecuatoriana es una sociedad fracturada, polarizada, enfrentada, unos niveles de violencia impresionantes. En las redes sociales se ve aquello. Es probable generar una especie de pedagogía desde el poder para lograr pacificar la nación. Un gobierno que concilie los intereses de los distintos sectores, pero por supuesto. Yo he hablado con los empresarios de este país en los últimos días y les he dicho, ¿ustedes están dispuestos a qué? A facilitar, a ser parte de un proceso de apertura para la generación de empleo. Me han dicho, pero encantado. Yo les he dicho, bueno, si ustedes incluyen el 25% de jóvenes y estudiantes en su nómina, el gobierno les puede bajar 1 punto o 2 puntos en el impuesto a la renta. Encantado, Fernando, encantado. Es decir, sí hay cómo consensuar con todos los sectores. Me quedó un tema pendiente con los asuntos relacionados a la participación del Estado y a lo privado. Banco del Pacífico, ¿qué va a hacer usted ahí? Uno de los temas centrales de este país, Andrés y ecuatorianos, es la enorme deuda que tiene el Estado y el gobierno con el Seguro Social. Sin duda, una de las prioridades de mi gobierno será resolver la enorme deuda. Este momento la deuda solo en el componente de salud bordea los 4.000 millones de dólares. Mi planteamiento a los afiliados, a los dueños de la Seguridad Social, es entregar el Banco del Pacífico al Seguro Social como parte de la deuda. ¿Para qué? Para que se convierta en el más grande e importante banco del país. A través del Banco del Pacífico, cada afiliado del Seguro Campesino, todos los afiliados y jubilados, por ejemplo, van a tener una tarjeta de crédito. Es decir, usted va a recibir un crédito quirografario automáticamente. ¿Y el BIES desaparece? No, el BIES continúa como una banca de inversión, pero por supuesto, el BIES continúa, es otro banco, pero el Banco del Pacífico es la forma como el Estado ecuatoriano va a pagar. Obviamente habrá que hacer una auditoría integral, pagamos parte de la deuda
al Seguro Social con el Banco del Pacífico. El país tiene una dificultad enorme en la institucionalidad. Prácticamente no hay instituciones sólidas en el Ecuador. ¿Usted confía en el Consejo Nacional Electoral? Para nada. Compite con el descrédito de la Asamblea Nacional. El 96% de los ecuatorianos no confía en la señora Diana Tamaí en el Consejo Nacional Electoral. Por esa razón yo pedí que Fuerzas Armadas participen. Pero ir a una competencia electoral, si no se confía en quien administra, en quien lleva adelante el proceso. Yo puedo garantizar, y estamos en eso, en la posibilidad real de pedir a la ciudadanía la participación masiva de 20, 30 mil ecuatorianos en el proceso electoral. Insisto, voy a insistir nuevamente con el Consejo Nacional Electoral para que permitan que las Fuerzas Armadas participen en el último eslabón del control electoral. Esto es, que cada militar en su junta electoral tome una fotografía de las actas finales y se reporte al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo recuperar la institucionalidad que le pregunté respecto a lo que ocurre en el país en su conjunto? ¿Cómo recuperar? Andrés, este país está controlado por mafias. La mafia del narcotráfico, la mafia de la minería ilegal, la mafia de la corrupción y los sobornos. Y estas mafias son las que financian a la mafia política. ¿Hay mafia política? Por supuesto. Gran parte de la clase política de este país está financiada por las mafias del narcotráfico, de la minería ilegal, de los sobornos y la corrupción. Yo he presentado evidencias a la Fiscalía General del Estado. Por eso, mi propuesta avanza a cortar la cabeza a la mafia política. Hay que someter a la mafia política, hay que someter a la mafia del narcotráfico, a la mafia de la minería ilegal, a la mafia de los sobornos. La mafia política, quisiera que se detenga ahí. Hay casos puntuales que usted los tiene, los ha estudiado. Pero claro, yo presenté información de cómo en el último proceso electoral varios candidatos, principalmente de la Revolución Ciudadana, están vinculados al narcotráfico. He presentado información y fotografía donde aparece Jorge Glass con el ex líder de Jalisco Nueva Generación, Leandro Norero Tigua. Es decir, hay una serie de vínculos y de varios partidos, no solo de la Revolución Ciudadana. La minería ilegal financia a varios gobiernos locales. Por esa razón, nuestro planteamiento, nuestro plan de gobierno apunta a desmantelar a toda la minería ilegal. Hay que hacer un seguimiento de esos dineros. Me parece que esa es la fórmula más conveniente y además la que mejor resultado ha dado en otros países. Esto que llaman la ruta del dinero. Hay una economía del crimen y hay que seguir ese dinero. Hay una economía criminal y hay una impunidad generalizada en el país. ¿Qué voy a hacer? Voy a transformar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico en el motor más potente de lucha en contra del crimen organizado. Por ejemplo, los jueces de este país tendrán que explicar de dónde sacaron sus mansiones, sus piscinas, sus carros de alta gama, y si no pueden explicar, serán procesados penalmente por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otros delitos. Y de la mano viene la aprobación en el Parlamento de la ley de extinción de dominio que el Correato no quiso aprobar. Con la ley de extinción de dominio les vamos a quitar los bienes mal habidos. Este será el gobierno de la recuperación de lo robado, Andrés. Y con esta plata, ¿qué va a pasar con los recursos que logremos recuperar de la corrupción? Vamos a financiar becas para los mejores estudiantes de las universidades y colegios. Permítame una pausa ahí porque es preciso poner atención a una pregunta que ha formulado uno de nuestros amigos oyentes que está atento al programa y que nos hizo llegar lo siguiente. Miren ahora mismo lo que dice nuestro amigo René Viteri. Él dice lo siguiente en torno justamente a la posibilidad de lo que estamos hablando. Me gustaría saber si el señor candidato retomará los créditos educativos para los jóvenes que no pudieron ingresar a la Universidad del Estado por falta de cupos y continúen en sus estudios en universidades particulares. Eso empata con lo que acabo de decir. Exactamente, por primera vez en la historia de este país, todo lo que se recupere de la corrupción, del robo, del pillaje de esta patria, vamos a destinarlo a los jóvenes, a la educación, becas, pero algo más. La buena nueva para los estudiantes de este país: se acabó ir a golpear la puerta de las universidades públicas. Libre ingreso a la universidad. Algo más. Los estudiantes podrán estudiar y trabajar en ramas similares. Hoy no se los permite, deben tener experiencia, se acabó. Y por último,
El Estado no va a meter la mano en la conciencia de los jóvenes. Si ustedes quieren ser poetas, estudien literatura. Si quieren ser médicos, vayan a estudiar medicina. Se acabó, los jóvenes van a ser libres. Reitero, puertas abiertas de la universidad pública. Pero eso no funciona tan así, Fernando. Funciona tan así. El Ecuador requiere unos profesionales. Imagínense que todos se vuelvan poetas por llevar a un extremo. Si ¿Qué pasa con los médicos? ¿Qué pasa con los abogados? ¿Qué pasa con los arquitectos? En fin. Pero los poetas hacen mejores cosas que... Yo no voy a discutir aquello, me parece hermoso. ¿No te gusta la poesía? Absolutamente, soy partidario de la poesía, pero hay que enrumbar al país, hay que dirigir al país. Todo se planifica, pero si un joven quiere estudiar medicina, vaya, estudie medicina. ¿Por qué CENESID tiene que decirle, no señor, usted va a seguir veterinaria? Eso se acabó. Simplemente pongo un ejemplo. Lo importante es que en mi gobierno las universidades públicas van a estar abiertas. Mira, yo vengo de Santo Domingo de los Áchilas. El correísmo se negó a aprobar en la Asamblea Nacional la creación de la Universidad para Santo Domingo. Yo les digo a los jóvenes de Santo Domingo, como los dije allá, en mi gobierno, con nuestro bloque parlamentario, Santo Domingo tendrá universidad pública. ¿No será mucha demagogia esto de ofrecer todo, de ofrecer todo? ¿Cuánto necesitas para una universidad? Una ley en el Parlamento. Sí, pero ¿cuánto en recursos económicos? No tengo idea, pero sí en el Parlamento. Pero sí, ¿en año y medio se podrá hacer eso? ¿Quiénes se niegan? Podemos aprobar en 3 meses una ley. En 3 meses se puede aprobar una ley. Lo que pasa es que siempre bloquearon. Andrés, nosotros estamos en una democracia sobreviviente. Acabamos de salir de una conspiración de 2 partidos políticos que querían tomarse todos los poderes. Somos unos sobrevivientes. Por esa razón es absolutamente importante el tipo de parlamento que vamos a elegir para aprobar ese tipo de leyes. Fernando, ¿qué le hace llorar a usted? El silencio, la injusticia. ¿Cuándo fue la última vez que lloró? Cuando allanaron mi casa en diciembre, en la Navidad del 2013, porque las lágrimas de mis hijos se contagiaron con las mías. Y no quiero que vuelva ese gobierno que allanaba las casas de los periodistas, que perseguía periodistas, que perseguía disidentes. Y por eso estoy aquí de candidato, Andrés. ¿Cuál es su ideal de felicidad? Que los niños de mi provincia, el 40 de cada 100 niños de mi provincia sufren de desnutrición crónica. Por eso uno de los principales objetivos de mi gobierno será transformar en torno al seguro campesino. El seguro campesino, los dispensarios del seguro campesino se van a convertir en las comunidades digitales para atender 3 cosas. Bien que me pregunta eso. Primero, internet gratuito para los niños de las comunidades rurales, ¿sí? A través del 1% de la facturación total que pagan las operadoras, vamos a dar internet gratuito. Segundo, un plan de nutrición integral para todos los niños del sector rural para resolver este problema. Y tercero, la educación. ¿Pero cuál es su ideal de felicidad? Que estos niños salgan de esa condición. Si podemos resolver el problema de la desnutrición de este país, 1 de cada 3 niños, Andrés, la cifra completa es $50 millones se requiere para resolver el problema de la desnutrición infantil. Es decir, el mismo costo que la coima de Carlos Politz. ¿Cuál es el miedo más grande que usted tiene? A que los niños de Chimborazo no resuelvan su problema. Vamos a ir a una pausa, tenemos que atender la publicidad. En un instante, la segunda parte de este diálogo con Fernando Villavicencio. Pues sí, seguimos con nuestra entrevista a fondo con el candidato Fernando Villavicencio. Pero bien vale conocer qué alianzas, qué movimientos y agrupaciones políticas apoyan al candidato. Así es, Andrés. Fernando Villavicencio correrá esta lid electoral por el movimiento Construye, ex ruptura de los 25, cuya principal figura es la exministra de Gobierno, María Paula Romo. Su compañera de fórmula es Andrea González, una joven guayaquileña. Ella es ingeniera ambiental y fue candidata a la prefectura del Guayas por Unidad Popular y también candidata a la Asamblea Nacional. Bien, ahora vale entonces saber cuáles son las 3 o las fundamentales propuestas de campaña de Villavicencio. En cuanto a las propuestas que recoge su plan de trabajo, vamos a revisar, como tú mencionas, las principales. En cuanto a seguridad ciudadana, el candidato propone profesionalizar a la Policía Nacional, así como dotarles de herramientas tecnológicas. También menciona fortalecer la administración de justicia para evitar la corrupción.
Su plan menciona además la seguridad alimentaria. En este eje propone la investigación y desarrollo en agricultura, el apoyo a la agroindustria e incentivos al sector agropecuario. En lo económico, propone la creación de la Oficina Técnica de Control Presupuestario para verificar la calidad del gasto público. Menciona además reformas para el sistema de contratación pública y una política tributaria en la que se revisen subvenciones a empresas, pero dice no se afectará con más impuestos a la clase media. Se habla también de seguridad ambiental. En este punto propone pasar a una economía verde y se refiere a distintas estrategias ante la posible llegada del fenómeno del Niño. Y en cuanto a salud, menciona mejorar el sistema de atención primaria, atención especializada para pacientes con enfermedades crónicas y da importancia a la salud mental. Bien, vamos a empezar un tema que quedó pendiente, que es la seguridad social, profundizar un poco qué ocurre con la seguridad social. Ahora hay una propuesta de una comisión que trabajó durante los últimos meses y que ha presentado ya un informe. Por ejemplo, ¿usted es partidario de revisar lo que tiene que ver con la edad de jubilación? No, yo soy contrario a que se aumente la edad para la jubilación y eso lo he dicho claramente en mi recorrido a los trabajadores de este país. Segundo, insisto en mi planteamiento de pagar la deuda del Estado a la Seguridad Social y voy a empezar entregando el Banco del Pacífico a la Seguridad Social. Además hay un planteamiento de aquellas obras gigantes como Toachi Pilatón, donde se han invertido importantes recursos de la Seguridad Social, que también la Seguridad Social pase a controlar parcialmente estas obras de infraestructura. Ahora se plantea la posibilidad de revisar el tema de la jubilación. Ahora se calcula los 5 o el promedio de los 5 mejores años para tener una pensión jubilar. Eso tiene que ser motivo de una nueva investigación al interior de la Seguridad Social. No estoy convencido con las cifras que ellos han planteado. ¿Usted trabajaría sobre ese informe con esa comisión? Exactamente. Con otra comisión? Los grandes temas de la Seguridad Social, Andrés, están orientados a resolver el problema de la salud. Los hospitales de la Seguridad Social son el corazón de la salud, más importantes incluso que el sistema de salud o del Ministerio de Salud. Yo voy a resolver de raíz el problema, voy a presidir el Consejo Superior del IES. ¿Usted personalmente? Personalmente, y voy a desmantelar 14 estructuras mafiosas que existen en los hospitales del IES. Una pausa porque tenemos ahora mismo una pregunta que formula un ciudadano desde Esmeraldas. Nos hace conocer la siguiente inquietud para Fernando Villavicencio. ¿Cómo va a hacer usted para parar el robo, que es lo que se da en el Seguro Social de las medicinas? Que el afiliado que está enfermo y necesita esa medicina nunca la tiene, pero sí la hay, pero la venden a otros proveedores. Eso quiero que usted lo diga por televisión a nivel nacional. ¿Cómo va a ser para parar los robos en el Seguro Social? Ese es el sentir de la gente, exactamente eso. Cuando yo revelé una foto, Andrés, de un parlamentario Latin King bañándose en una piscina de una de las mafias que controlaba y controla la Seguridad Social, no es que yo lo hice porque apareció, no. Es que hay 14 grupos mafiosos que son los que proveen de medicinas e insumos médicos con sobreprecios y están vinculados a una red de intermediarios. Se acabó. En mi gobierno se acabó. Vamos a comprar directamente la medicina a los fabricantes, empezando por la empresa nacional. Y si no puede garantizar la empresa nacional farmacéutica, contrataremos a nivel internacional en concursos abiertos. Se acabaron los intermediarios. Yo te pongo un ejemplo, que lo investigué en la Comisión de Fiscalización. Una persona fue al hospital del IES a hacerse calzar 3 piezas dentales. No hay, le derivaron a una clínica privada. Vino la factura por 48 piezas dentales. Y luego se preguntaba a la señora, oiga, ¿cuántas piezas dentales tenemos los seres humanos? Se acabaron las mafias del IES. Andrés, afiliados, jubilados, a patadas voy a sacar a las mafias de la Seguridad Social. El gran problema del país es la informalidad, Fernando. Existen, yo diría, 2 países. Un Ecuador formal, que paga los impuestos, que tiene a sus trabajadores afiliados, en fin. Y hay un país, hay un Ecuador, que es de la informalidad.
Bueno, esto no se puede resolver de la noche a la mañana. No tanto las cosas que se ven en las calles, los vendedores ambulantes, sino el incumplimiento, en definitiva, el no estar con la ley. Va mucho más allá, se trata de resolver el problema de la producción, de la productividad y de la generación de empleo. Si no generamos empleo, este país no va a cambiar, la informalidad va a crecer, tenemos un 65% de empleo y subempleo, lo cual es dramático en la historia de este país. ¿De qué se trata eso? ¿Cómo impulsamos el empleo? ¿Cómo impulsamos la garantía para que la inversión privada extranjera venga, para que los propios empresarios ecuatorianos se animen a invertir? ¿Cómo si tenemos un sicario en la esquina? ¿Cómo si la señora que tiene $10.000 quiere invertir, abrir su negocio y sabe que está ahí un vacunador? La clave es tranquilizar al país, devolverle la paz. Y eso se logra con mano dura en contra de la delincuencia. Hay una sensación de tugurización del Ecuador. Muchas veces recorremos nuestras ciudades, nuestros pueblos, y hay esa sensación de tugurios en donde estamos viviendo, Fernando. Pero claro, sometidos todos los días por estructuras criminales. Por eso mi planteamiento, mira, es mucho más de fondo. ¿Cómo vamos a someter a estas estructuras criminales? ¿Qué es lo que está pasando en los barrios con el microtráfico? ¿Por qué se generan estos casi ejércitos de escuadrones que están cuidando armados? ¿Por qué? Les he dicho a las madres de la provincia del Guayas, en los barrios más profundos de la provincia del Guayas, en Guayaquil, ¿qué es lo que te piden las madres? Señor Villavicencio, no podemos más con nuestros hijos sometidos a la droga y al microtráfico. Yo les digo, en mi gobierno voy a acabar con la tabla de consumo de drogas y vamos a crear un registro de pacientes consumidores que serán tratados en el marco de una política pública de salud. ¿Cómo? Con todos los recursos económicos, Andrés, que se recuperen de la droga, del tráfico de estupefacientes, vamos a crear unidades médicas en el Ministerio de Salud para tratar a los pacientes. Esto, sin duda, es importante. Esto te pide la gente. Pero, ¿usted es partidario de legalizar el consumo de la droga? Existen drogas que están legalizadas. Como tema mundial, no solamente local. Ese es un proceso a largo plazo. Existen drogas que están legalizadas ya, como el cannabis, por ejemplo, ¿no? Pero otras drogas tienen que ser combatidas. Este rato, en la tabla de consumo de drogas, ni siquiera se registran muchas drogas que van creando y que son altamente letales. Por eso es que esta tabla ya no sirve este momento, tiene que ser dada de baja y crear un registro de consumidores. Y un plan de salud pública en torno al tema del consumo de drogas. Jamás se ha hecho esto. Todos los recursos provenientes de la captura de droga serán destinadas a estas unidades médicas para tratar a los pacientes consumidores. Ahora, el problema es que tenemos un comportamiento, una conducta de país subdesarrollado. Bueno, vamos a seguir teniendo mientras tengamos gobiernos mediocres, blandengues y corruptos. Necesitamos un gobierno valiente que enfrente con firmeza los grandes retos de este país. ¿En año y medio se va a poder hacer eso? En año y medio yo me comprometo solo a eso. ¿A devolverle ¿A salir la paz, del subdesarrollo? No, pues. A devolverle la paz a los ecuatorianos. Ahora, este país requiere pasar de un estado inseguro, violento, de corrupción. Andrés, el 15 y el 18% de los presupuestos de inversión se desvían a la corrupción. A este país no le hace falta plata. A este país le sobran ladrones. Por eso es que la lucha contra la corrupción es una tarea urgente. Si no paramos la corrupción en este país, no habrá empleo, no habrá felicidad, no habrá educación, no habrá salud pública. ¿Es en serio lo que estoy diciendo? En alguna ocasión escuché en una radio argentina que hablaban este tema de la corrupción y señalaban y decían que dejen de robar unos 6 meses nada más. Me parece que si logramos aquello ya es suficiente. O sea, como yo digo en algunas expresiones populares, un gobierno que no robe ya es un buen gobierno. Solo eso. Si hemos logrado aquello ya estamos. Un gobierno inepto, pero que no robe ya es un buen gobierno. Los ingresos fiscales o públicos cayeron 9.4% en el primer semestre del presente año. ¿Qué vamos a hacer? O sea, está cayendo la producción, la economía, el funcionamiento de la nación. Pero claro, si tenemos un mundo de inseguridad encima, por eso vuelvo al mismo punto, Andrés, y no es demagogia. No es un problema exclusivamente de seguridad. Coincido que es el principal este momento. Es el principal. Pero hay otros. Hay una falta de inversión, hay una falta de seguridad, hay una incapacidad de muchos sectores de emprender en negocios y hay un Estado que también... Bueno, porque tenemos un gobierno blandengue que, por ejemplo, no ha impulsado proyectos de inversión en el gas del Golfo. En mi gobierno vamos a licitar el gas del Golfo. Vamos a captar todo el gas asociado que se está quemando en los mecheros en la región amazónica ecuatoriana, con capital público o con capital extranjero.
Vamos a renegociar los contratos petroleros. ¿Para qué? Para que existan recursos económicos. Andrés, en mi gobierno vamos a tomar el control del petróleo. No estoy hablando de romper contratos, pero vamos a renegociar los 21 contratos que fueron firmados en el gobierno de Correa. ¿Cuánto obtiene con esa renegociación? 500 millones de dólares. ¿En qué condiciones se hace esa renegociación? En condiciones absolutamente transparentes. Las compañías internacionales no pueden ganar 3 veces más que el Estado. El Estado ecuatoriano es el dueño del petróleo. Señores de las compañías internacionales, vengan acá, renegociamos los contratos. Ustedes van a ganar, pero el Estado tiene que ganar más. ¿Saben cuánto gana la compañía? ¿Cuánto le cuesta al Estado ecuatoriano sacar un barril de la compañía del campo Auca con la compañía Schlumberger? $42. $42, cuando a Petroecuador le cuesta $12. Se acabó. Este momento, el castigo para nuestro petróleo en los contratos con Petrochina es de $21 por barril. O sea, el WTI está en 70, le descontamos 21, en $50 nuestro precio, el precio del petróleo. Por otro lado, dejamos el petróleo en el Yasuní. Bueno, eso depende de los ciudadanos. ¿Qué piensa usted? Yo voy a votar sí, pero tengo una salida en el caso de que gane el sí. ¿Cómo va a reemplazar esos 1.200 millones que se deja de percibir? Primero que con la renegociación. Esa no es la cifra. No es la cifra. ¿Cuánto no es la cifra? La cifra es inferior, aproximadamente $600 millones. ¿Y con la renegociación? Con la renegociación de los contratos petroleros vamos a obtener $500 millones. Este es el único candidato que tiene una salida en caso de que gane el sí, y en caso de que gane el no también tengo una salida. En noviembre se posesiona usted y enseguida tenemos ya ese mismo día probablemente el niño encima. Vamos a declarar un salvataje a los productores agrícolas. Lo primero es garantizar la seguridad alimentaria del Ecuador. Yo les he dicho a los productores bananeros, cacaoteros, arroceros de la costa ecuatoriana y a los de la sierra, a los ganaderos, que lanzaré un plan de salvataje para invertir, para darles crédito barato a los ganaderos, a los pequeños productores, a los cacaoteros. Además vamos a controlar el sistema de silos para poder almacenar, en este caso, el arroz que existe aquí en el país y que se pueda importar. ¿Usted es partidario de establecer peajes en las vías, en las carreteras, para que estén en buenas condiciones? Yo soy partidario de concesionar todas las carreteras porque el Estado no tiene recursos, pero soy también partidario de no cobrar peajes mientras las vías no estén habilitadas y construidas. No es posible vivir lo que estamos viviendo actualmente. Les entregan los peajes antes de que inviertan los empresarios privados, como estoy también en contra del sistema, ¿sí?, de telepeajes o de en las carreteras, que es un sistema de extorsión a los transportistas. Esos son límites de velocidad, más bien, para controlar los límites de velocidad. Ya que hablamos de carreteras, tenemos una pregunta de una persona que se comunica con nosotros desde la ciudad de Cuenca. Se trata de Patricio Espinosa, que formula la siguiente pregunta. ¿Qué planes tiene para la inversión pública en el área de vialidad, que es una de las más afectadas en el presente año? Bueno, lo que acabo de plantear, y soy partidario de la concesión del sistema vial de este país, pero en el caso del fenómeno del Niño, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas destinará recursos emergentes para la reconstrucción vial, la contratación y compra de puentes Bailey y obviamente resolver los problemas viales, pero en el fondo es la concesión de las principales políticas vías. Ambientales, el tema de la contaminación, es impresionante lo que ocurre en el país. Y hay contaminaciones que se expresan en el aire, en fin, pero también en la contaminación visual, lo que decíamos de las tuburizaciones. Nuestras ciudades son un centro de una enorme contaminación visual con letreros, con vallas, con basura visual. Bueno, sí, en eso creo que tengo una candidata a la vicepresidenta de la República que tiene un proyecto ambicioso de luchar de una forma horizontal en contra de todas las expresiones de contaminación, desde la contaminación de las fuentes de agua en la región amazónica. Vamos a cuidar las zonas de reserva. Por eso es que la lucha en contra de la minería ilegal para Andrea y para mí es una tarea central, ¿sí? Lo que está pasando, por ejemplo, en la provincia del Napo es una catástrofe de los ríos amazónicos. Vamos a parar la minería ilegal y dar un gran impulso al ecoturismo, por ejemplo, entre otras cosas. Ok, usted habló de los impuestos hace un momento, tenemos una pregunta de otra persona que se ha comunicado con nuestra estación. Vamos a dar paso a Nicole Cueva en la ciudad de Loja.
Buenas noches, señor candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Bueno, mi pregunta va en torno a cuál es la propuesta concreta que tiene en su plan de trabajo para la declaración de impuestos. Recordando que, bueno, este caso es de conocimiento público, su caso, que ya no ha declarado impuestos en varios años, ¿cuál sería la sanción, por ejemplo, para las personas que entren en mora? Y sobre todo, si dentro de su gobierno existirá justicia en este sentido o habrá favoritismos. Bueno, yo no he declarado impuestos como 5 años porque estaba con orden de captura y perseguido por el régimen del prófugo, así es que no podía pagar impuestos. Pero desde que regresé a mi país y luego de que se archivaron todos los procesos, estoy pagando impuestos. Mi propuesta sobre el tema de impuestos es clarísima, como lo dije en la Asamblea Nacional y condené. Quienes aprobaron la ley impuestera de Guillermo Lasso fueron los correístas. Ellos fueron los que permitieron, gracias a la abstención, la aprobación de esta ley para que entre por el Ministerio de la Ley. Mi posición con el gobierno es 0 impuestos para la clase media y para los sectores. No, 0 de incremento. 0 nuevos impuestos para la clase media y para los sectores populares. Porque si ya no voy a cobrar impuestos, sí es una proclama absolutamente demagógica, nuevos populista. Impuestos, no voy a cobrar nuevos impuestos para la clase media y los sectores populares. Además está clara mi defensa de la dolarización y también la oposición a tomar parte de la Reserva Internacional. ¿Con qué personaje de la historia le gustaría cenar? ¿Con qué personaje de la historia me gustaría cenar? Difícil. Bolívar. ¿Que estén o no estén? Que no, pues de la historia, o sea, que ya pasaron a la historia. Sí, con Bolívar. Podría ser interesante, ¿no es Sí. cierto? Con Hitler, tal vez no, para poner los dos. ¿Locro o biche? Locro. ¿La noche o el día? La noche. ¿Cuál es el secreto mejor guardado? El secreto mejor guardado. Mi pasión por la poesía. Vamos a ir a una pausa. En un instante retornamos con la tercera parte, el tercer segmento de Hora 25. Bien, vamos a la tercera parte del programa y queremos presentar algunas preguntas. Por ejemplo, hay sectores, Fernando, hay áreas, hay zonas del Ecuador que no tienen presencia soberana del país. El país ha perdido la soberanía. Hay problemas, por ejemplo, en las cárceles en donde el Estado estuvo ausente. Hay zonas mineras donde no pueden entrar las Fuerzas Armadas y la policía. ¿Qué ocurre con esa ausencia de Estado? Bueno, el Estado está ausente desde hace rato, principalmente por la presencia de estructuras criminales que van desde el narcotráfico, como he referido, la minería ilegal y las estructuras criminales que operan en las empresas públicas. Las 3 mafias están unidas y protegidas por la mafia política. Por eso hay que derrotar a la mafia política. En el caso del narcotráfico es clarísimo. Tenemos 2 carteles principalmente mexicanos: Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y un tercero que es esta mafia albanesa. La cocaína no es del Ecuador, se produce en Colombia, la hoja de coca se cultiva en Colombia, es decir, carteles mexicanos, cocaína colombiana. Y el Ecuador es utilizado como territorio de transporte, almacenamiento y exportación. Pero eso le da la dimensión de lo imposible prácticamente de vencer esas mafias. Todo lo contrario. ¿Qué país ha vencido estos carteles? El 90% de la cocaína del Ecuador, de la cocaína, sale por los puertos de Guayaquil. Yo te voy a mandar, Andrés, información reservada de cómo operan estos puertos. ¿Sí? ¿Por qué razón sale libremente la cocaína por los puertos? Porque no hay control. En 8 puertos no hay control del Estado ecuatoriano. ¿Qué vamos a hacer? Segundo o tercer decreto de mi gobierno. Fuerzas Armadas toman el control de los 10 puertos de Guayaquil y de otros puertos del país. Total, tomado control por los militares. Segundo, ¿por dónde se transporta la cocaína de Colombia a los puertos? Por las lindas carreteras con sobreprecio. Sistema de escáneres en las carreteras, todos los vehículos serán revisados. Militares a la frontera para impedir que por los 14 frentes pase la cocaína. Y segundo, esto es parte de una estrategia internacional. Yo acabo de hablar con la Embajada Americana, con el embajador del Reino Unido en el Ecuador y les he dicho, yo cuento con ustedes, con Estados Unidos y con Inglaterra para enfrentar y derrotar
a las mafias del narcotráfico. Esta es una tarea internacional de inteligencia. Vamos a someter a las mafias. ¿Cómo? Creando una policía antimafia en el Ecuador. ¿Encargada de qué? De enfrentar a narcos, vacunadores, extorsionadores y sicarios. Fernando, tanta plata tienen estos carteles, tanto dinero maneja, que esa policía será cooptada en poco tiempo. ¿Pero por qué tener tanta desesperanza, Andrés? Porque se ve, pues porque el dinero está en todos lados y usted mismo dice que está en la política. Yo tengo mano dura, o sea, por favor, está bien que un gobierno blandengue como el actual y el anterior les pase eso. En mi gobierno esto no va a pasar. Segundo, ¿cómo enfrentamos el crimen organizado? La guerra en las cárceles se acabó. El único candidato que tiene un proyecto real, vamos a sacar a todos los delincuentes peligrosos de las cárceles principales, de Quito, de La Tacunga, de Esmeraldas, de Guayaquil, a una cárcel de altísima seguridad, completamente aislada, que será creada en la Amazonía ecuatoriana. Ahora es un cuartel militar. Vamos a construir esa cárcel y ahí estarán completamente aislados. Se acabó la dirección del crimen organizado desde las prisiones. Señor, ¿cuál va a ser su política internacional, por favor? Absoluta apertura, acuerdos de libre comercio con Venezuela, todos. Por ejemplo, va a restablecer las... Yo no reconoceré a ningún gobierno autoritario, violento, que viole derechos humanos, que se haya perpetuado en el poder como Nicolás Maduro y el gobierno de Nicaragua, por ejemplo. Pero absoluta libertad, acuerdos de libre comercio incorporando otras variables, como por ejemplo la ética en los acuerdos comerciales, la cultura y el arte, porque siempre son las mercancías, sí, pero nunca está la cultura, nunca está el arte. La movilidad humana, la migración, la restricción a los extranjeros, a los migrantes. Absoluta restricción. Ingreso selectivo de ciudadanos, registro migratorio absolutamente impecable. No entrarán delincuentes a este país. ¿Cuál es su primer decreto? Ya dijo que el tercero probablemente es el primer decreto no va a ser delegar a mi vicepresidenta que haga alguna cosita o que sea el florero. Andrea González Nader va a gobernar conmigo, va a hacer todas las actividades de la presidencia. ¿Por qué? Porque el tema ambiental es un tema transversal a todas las actividades. Se acabó eso de que el presidente le da por decreto responsabilidades a su vicepresidente. Vamos a trabajar de forma conjunta. El segundo o tercer decreto será la militarización de los puertos, la creación de la policía antimafias, la transformación de la UAFE en el motor más potente para perseguir a la economía criminal y recuperar lo robado. Es decir, vamos a hacer en año y medio lo que no se ha hecho en mucho tiempo, Mientras Andrés. usted se esfuerza en ese ámbito, por el otro lado le están tomando las instituciones de control, por ejemplo. ¿Quiénes? Pues usted está viendo toda la ofensiva que hay para bajársela a la fiscal, para tomarse la Contraloría, para tomar una serie de instancias de ese orden. Andrés, yo tengo confianza de que el pueblo ecuatoriano no va a votar por estos parlamentarios delincuentes que fueron sacados de la Asamblea. Tengo la confianza de que vamos a llevar un bloque potente y con otros bloques vamos a buscar consensos para aprobar leyes importantes para generar empleo. Pero Andrés, si vuelven los conspiradores a la Asamblea Nacional, personalmente lideraré la movilización del país para acercar la Asamblea Nacional. A ver si estos impresentables... ¿No es democrático, pues? Por supuesto que es si democrático. La expresión popular ha sido llevar a ellos como representantes. Antidemocrático es conspirar, no aprobar leyes para generar empleo, para luchar contra la corrupción. Eso es antidemocrático. Y si persisten en la conspiración, la Constitución de la República me da instrumentos para nuevamente mandarlos a la casa. Por ejemplo, ¿qué disposición convocar establece a una consulta popular? Consulta popular. Por supuesto. Y mandamos a la casa a todos. Y convocar a otra consulta. No podríamos tener dos muertes cruzadas. Bueno, podemos volver a la Constitución del 98. Eso podría plantear. Claro. Y luego una constituyente. Si tenemos una asamblea conspiradora con el correísmo y el Partido Social Cristiano, o reeditando esa mezcla de Nebot y Rafael Correa en la próxima asamblea, a mí no me va a temblar la mano de mandarles a la casa. ¿Solo haber luchado en contra de la corrupción le da a usted las credenciales para ser presidente de la República? De no ser parte de la mafia. Yo no tengo rabo de paja como los otros candidatos que viven de sobornos, ¿sí? Que son hijitos de papá. Yo soy un campesino alauceño y no vivo en barrios exclusivos. ¿En qué circunstancias se cambia usted de vereda cuando se encuentra con Rafael Correa?
yo le tengo compasión al señor. Él se cambia de vereda, tiene que ir a la cárcel. ¿Cuál es tu mayor inseguridad, lo que te pone colorado? Guardar silencio sobre casos graves. ¿Ha dictado ya su epitafio? ¿Aún no? ¿Le tiene miedo a la muerte? No. Vamos a ir a despedir el programa. Muchísimas gracias por su participación. Ha sido Fernando Villavicencio esta noche aquí en los estudios de Teleamazonas. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de... Prepárate con una visión global del mundo gerencial. Intégrate a la red de Thunderbird School of Global Management y cursa tu último año de carrera en uno de los innovadores campus de ASU. Postula ahora. El partido más importante. El que jugamos en pro del planeta. Te necesitamos en la defensa. Todavía podemos ganar. Porque si no lo hacemos, no habrá un mañana. No habrá otro partido. Produbanco. Estudia medicina en la mejor y más grande universidad del Ecuador. UniAndes. Un futuro brillante te espera.